Y yo tengo entendido que una persona que delinque, aunque tenga cadena perpetua por la justicia humana, aceptando a Cristo dentro de su corazón, en cualquier lugar donde estés, y más en una prisión, sos libre por la gracia y ¿no es cierto?, y la justicia del Señor. Así que para Dios no es imposible. Por eso la palabra de Dios dice que, ¿no es cierto?, que por más que se aumente la maldad, claro, que la maldad se iba a multiplicar en los últimos tiempos. el amor de muchos iba a enfriar, pero iba a sobreabundar la gracia. Tal cual. ¿Entendés? Entonces a nosotros no nos justifica para seguir pecando. ¿Entendés? Pero si estamos justificados por la fe nosotros, quizás nosotros somos más pecadores de los que están encerrados. ¿Entendés? Ellos tuvieron la desgracia que lo agarró la policía por H por B y están, ¿no es cierto?, en una prisión hecha por la mano de los hombres. Pero esa prisión hecha por la mano de los hombres, aceptando a Cristo en tu corazón, está libre a través de la llave que Cristo te da para asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de llevarte hacia el lugar donde Él fue a preparar la morada. Así que nosotros muchas veces nos justificamos, ¿no es cierto?, y no podemos justificar aquello que lo vemos del lado de enfrente y nos olvidamos de donde Dios nos arrancó a nosotros. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que aquel que persevera hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. Porque todos somos justificados, siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, que es el único camino para llegar al Padre. Amén. Amén, hermano. Amén. Y también hay que tener en cuenta, ellos están presos porque delinquieron. Era algo evidente, algo obvio. ¿Sabes cuántos en el pueblo de Dios tendrían que estar presos por el odio que tienen en el corazón? Por la raíz de amargura y la lengua de serpiente con la que se mueven, por el rencor que guardan dentro de ellos y andan mutilando el cuerpo. Por eso la palabra dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, los asesinos de la gracia. Realmente debemos guardarnos de esas personas y sin embargo nadie los lleva preso, porque están refugiados atrás del nombre de Jesucristo, porque de boca me honran, pero su corazón está lejos. Amén. Leandro, la vez pasada nosotros tuvimos una reunión de pastores, la iglesia de Pastor Grandoni, ¿te acordás que predicó? Sí, estuvimos allá, sí. Cosa. Y me acuerdo algo muy Candelabro de oro, importante, ministerio ¿no es cierto?, Candelabro. que el Señor, ¿no es cierto?, dice que cuando lo llama a los discípulos, dice que a todos aquellos que había elegido había uno que era diablo. Quiere decir que siempre hay uno infiltrado en el pueblo de Dios. Por algo el Señor dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Tal cual. ¿Me entendés? Tal cual. Porque si no es que nosotros seamos más poderosos que Él, no te quema la voluntad. No somos payasos de Cristo nosotros, ¿me entendés? Entonces, nunca te va a quebrar la voluntad por el libre albedrío. Claro, te lo dio y no te lo quita. No te lo quita. Bueno, eso es algo que se está justamente gestando, que a veces te preguntan, ¿no es cierto? Te preguntan, pero ¿por qué Dios permitió que Satanás haga eso? Mirá, Dios permitió que Satanás haga eso porque su corazón ya estaba dispuesto a hacer eso. Y Dios, ¿por qué entonces no lo agarra, lo liquida, se terminó Satanás, se terminó la maldad? Porque Dios, como es un Dios justo, necesita mostrarle a sus mismos ángeles, a su ejército de ángeles, necesita mostrarle que Él es justo. Por eso necesitó que introducir a Jesucristo dentro de la humanidad, la cual también cayó en pecado a causa de la desobediencia y seguir los pasos a los cuales Satanás lo invitó. Necesitaba introducir a Jesucristo para que Jesucristo le demostrara tanto a Satanás como a nosotros los hombres que se puede en este cuerpo de carne, cuanto más en el cuerpo espiritual, porque si no Satanás diría, no, pero bueno, me tenté, fue algo que nació y no lo pude refrenar. No, diablo mentiroso, lo podías refrenar, vos sos mentiroso desde el principio, porque lo podías, yo te puse por lucero, eras el más hermoso, te había puesto en el cuidado del Edén, sin embargo pecaste porque entró en tu corazón la maldad y dispusiste en tu corazón ser más que yo, le dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Te voy a demostrar a través de mi Hijo amado que no solamente pueden los hombres vencer la tentación de la carne, sino que espiritualmente también te vence, porque si vence la carne, ¿cuánto más a una figura espiritual? No se acaba la hermosura hasta que se dio en ti maldad. No está hablando de la hermosura física, sino la hermosura de gloria espiritual, tal cual. Lo que pasa es que muchas veces nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. ¿Y para qué puso el árbol en el medio del Edén? Si no lo hubiera puesto, el hombre no hubiera pecado. Siempre está la tentación. El Señor te prueba
hasta dónde vos tenés la confianza en él y hasta dónde estás en obediencia a él. Por eso puso el árbol que puso ahí, porque tenía en la salida con una advertencia. Vos podés comer de todo aquello que están, ¿no es cierto?, alrededor del huerto, pero el del medio no lo toqué porque vas a morir. ¿Y el hombre qué hizo? Fue y lo tuvo que tocar. No echemos la culpa a la mujer, no se llama No, la culpa es de la mujer. Seamos realistas, ¿cierto? La culpa es de la mujer. Escrito está, ¿viste? Cuando está escrito no podemos. ¿Y por qué el diablo fue de la mujer? Porque la mujer es débil. La mujer es débil. Porque sabe que nosotros somos débiles atrás de las mujeres. ¿Sí? Bueno, pero la verdad que es esta, ¿no es cierto? Que en realidad Satanás tuvo la maldad en su corazón desde el principio. Hay muchos que aunque estén en el pueblo de Dios y aunque por muchos años hayan profesado ser los grandes siervos de Dios, hayan predicado, hayan sanado a los enfermos, hayan libertado a los cautivos, desde el principio son diablos. Desde el principio, nada más que llega un momento, una etapa en que se manifiesta. Ahora vos decís, ¡epa! ¿Pero quién es? Mirá, eso te toca discernirlo a vos, pedirle sabiduría a Dios. Hay muchas pruebas evidentes cuando alguien camina de esta manera. Por eso a veces tenés que cortar de raíz con las personas que realmente están a tu alrededor, que vos ves, que maldicen, que están todo el tiempo contendiendo, que están todo el tiempo vituperiando, que están todo el tiempo condenando. No es de Dios. Dios no vino a condenar, Dios no vino a vituperiar, Dios no vino a maldecir, Dios vino a bendecir y Dios vino a restaurar, pastora. Amén. Una de las cosas que tenemos que recordar que dice velad y orad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha cuando nosotros nos descuidamos. Por eso nuestro corazón, nuestra mente se llena de malos pensamientos, de malas actitudes. Porque el diablo anda con león rugiente, como decía al principio. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino son contra demonios. Depende de nosotros una vida en santidad, una vida en obediencia, en consagración, en búsqueda, y vamos a ser guardados, amén, de todo lo que el enemigo ha tramado. ¿Para qué? Para desacreditarnos. ¿Cuál es el plan del diablo? Desacreditar a los siervos de Dios, aquellos que estamos buscando hacer la justicia de Dios, aquellos que estamos tratando de predicar la palabra de Dios y restaurar las vidas, amén. Santo es desacreditar. Por eso el pueblo de Dios debe usar las armas espirituales, y perdón que sea un poco cansadora con esto, pero usted tiene armas poderosas en Dios, poderosas en batalla para destrucción de fortaleza y para quebrar toda artimaña del diablo que viene contra las cabezas, contra el pueblo de Dios, que andan en ganancias deshonestas, en adulterio, en fornicación y muchas cosas que están ocultas. Pero si usted ora y vela, amén, y no va a ser engañado, no va a ser confundido, no va a caer en descrédito, en lazo del diablo, usted debe orar, debe interceder, debe llevar una vida en oración, en ayuno, en vigilia, amén. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza para el cristiano. Viene la revelación a través del Espíritu. Dios le guarda de los perros, de los cuervos, Dios le guarda del hombre impío, perverso que habla la Biblia. Usted siempre tiene que mantenerse fiel en la palabra, Por eso es importante congregarnos y no dejar de congregarnos, escuchar la palabra de Dios, y ver dónde estamos, en qué lugar estamos. Que el Espíritu Santo en estos tiempos, como decía el siervo de Dios, la maldad se multiplicó y el amor de muchos se enfrió, pero la unción también aumentó. Y esa unción depende de que usted busque para no ser engañado. La unción que pudre los yugos del diablo, la unción que rompe cadenas, la unción que quiebra cerrojo, la unción que cambia y transforma las vidas. Hay muchos que están en este momento, yo como intercesora, amén, mi deber es interceder y ponerme como intermediaria por el clamor del pueblo. ¿Cuántos veo siervos, amén, hoy en día debilitados, siervos ungidos que han llevado una trayectoria, pero en su debilidad, por afanarse, amén, y querer a veces llevarse la gloria, ellos han caído de la gracia de Dios. Pero nosotros como intercesores tenemos la autoridad para desatar y para levantar a aquellos que han caído. Y mire cuánta gente con necesidad, tiempo festivo, ve la agresividad, ve la violencia, mucha destrucción, amén, pero la iglesia tiene la autoridad para deshacer las obras del diablo. Por eso no perdamos el tiempo, no estemos con gente mediocre, con gente que tiene doble pensamiento, doble ánimo. Busquemos gente espiritual para el reino de Dios, amén, y oremos por aquellos que están débiles. Nuestro deber es orar, es interceder, declamar a Dios en todo tiempo por aquellos que estamos trabajando en la obra de Dios. No critique, no juzgue, clame a Dios, pídale a Dios revelación, amén, a través del Espíritu, y todas las cosas van a ser reveladas. Pero acuérdese que hay
alguien que dio la vida por usted. Acuérdese, mire, este siervo contaba las cárceles, cuánta gente ahí que está sufriendo, cuántos hermanos, amén, a veces que están mal, y los que están ahí adentro están intercediendo, están orando, y aquellos que tienen la libertad de ir y visitar a esta gente, amén, con necesidad. Qué privilegio, yo me gozo en el Señor, porque mi oración como intercesora, amén, es clamar a Dios porque por los que están en las cárceles, por los que van a las cárceles, amén, por eso no volvemos y no perdemos el tiempo en lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Es triste, hermano, triste. Yo como intercesora me duele porque yo estoy pastoreando, estoy viendo gente lastimada hoy, mal, herida, hermano, herida. Yo estos días estoy trabajando y ministrando en forma individual a muchas personas que han sido lastimadas, han sido dañadas, gente que ha caído, amén, y en vez de ayudarle le ponen el pie y la hunden más. Que Dios nos guarde, amén. Y gente que no se deja ayudar también, porque lamentablemente hay gente que no se deja ayudar. Vos sabés que la palabra continúa diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mirá, cuando estés ayunando y orando y buscando de Dios como lo estamos haciendo, y como la sierva estaba explicando, no te quepa la menor duda que aún los tuyos se te van a levantar. Tus amigos, en los que vos confiaste, en los que vos creías que tenías un equilibrio en su manera de pensar o ver las cosas, no te preocupes, la maldad los va a salpicar y ellos mismos te van a atacar, pero vos permanecés firme, permanecés erguido, permanecés, como dice acá la palabra de Dios, firme, y gloriate de la gloria de Dios que viene para tu vida, porque esto es necesario que pase, esto es necesario que acontezca, aunque duela, aunque te cause tristeza, porque a veces vos decís, pero esta persona, ¿cómo no entiende lo que le estoy explicando? ¿Cómo no se da cuenta que se tiene que apartar del mal? ¿Por qué quiere ver el mal donde no lo hay y no lo ve donde realmente está, donde está siendo salpicada la persona? Mira, justamente hay un caso, sierva, lo que vos estás diciendo, tengo que mencionarlo, hay un caso que hoy mismo lo viví y yo no puedo entender cómo está cegada cierta persona, cómo no ve la verdad, la realidad del tema, que está caminando con alguien que salpica como la serpiente, veneno para todos lados, y no se da cuenta, y vos se lo querés explicar y no te lo entiende, y enseguida te pone, pero vos sos pastor, pero vos no podés opinar así, pero escuchadme, el Señor dice, si ves el mal apártate, dice en Proverbio, veo el mal me aparto, eso es de sabio, no de necio, no me voy a quedar a que me corten, a que me mutilen, a que me maldigan, no me voy a quedar, te tenés que apartar de la serpiente antigua, del leviatán que hay en muchas personas espiritualmente hablando, porque los hay. Y bueno, y hoy justamente, mira, vos no sabías nada, pero mencionaste varias cositas que tienen que ver con esto. Pero continúa diciendo la palabra de Dios que además de la tribulación, hay algo que produce, y es la paciencia. Es la ciencia de saber esperar en Dios en los momentos más difíciles. Así que vos tenés paciencia, que mientras esté la tempestad amarreándote para todos lados, Dios te está sosteniendo, por cuanto vos te estás manteniendo firme y te estás gloriando en la esperanza que es en la gloria de Dios. Y que viene la tribulación, pero con eso viene la paciencia, y con la paciencia la prueba la tenés que pasar, la prueba viene, nadie se puede escapar. Mirá, había así como una especie de leyenda, por decirte así, que alguien iba cargando una cruz y le dice, Señor, mirá, es muy pesada, la podés cortar un poquitito, la parte más larga, y la va cortando, y después tiene otra montaña y dice, Señor, sigue siendo muy pesada, ¿me la podés cortar un poquitito más? Sí, esta prueba de andar llevando la cruz, llega un momento, esto lo repite 2 o 3 veces en diferentes escenarios, hasta que llega un momento en que tiene que cruzar, ¿sí?, de un peñasco hacia el otro lado. ¿Y qué pasó? Si se hubiese mantenido con la cruz tan larga como la estaba llevando y cargando, hubiese podido tirar la cruz y llegar al otro extremo del peñasco. Pero le pidió tanto a Dios que la vaya cortando que no pudo cruzar ese peñasco porque la cruz quedó corta. Mirá, la prueba la tenemos que pasar. Duele, lastima, y más cuando son tus hermanos, cuando vos amás a la persona. Pero aunque duele y lastime, te tenés que hacer fuerte, por sobre todo, tener vos la certeza en tu corazón de cuando Dios te dice, basta, cortá, déjalo acá, abrite, no te contamines. ¿Y después qué pasa después de la prueba? Viene algo muy hermoso, ¿sabes qué es?
La esperanza. Mientras estás en prueba, se genera en vos de parte de Dios esperanza. Porque por eso estás firme, por eso estás sabiendo que estás en una tribulación, que a la vez está generando en vos una paciencia, la excelencia de saber esperar en Dios. Y lo cual te lleva a tener que pasar por una prueba, pero que en vos comienza a generar esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que ya pasa ese desierto. No te olvides que ahora no es como antes, que caminás en el desierto solo, no. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en vos. Ahora tenés quien te fortalezca. Por cuanto buscás, por cuanto ayunás, por cuanto clamás, por cuanto crees, por cuanto te mantenés firme en la fe. En la fe, pues en la fe que tenemos para con Dios, por supuesto. No en cualquier fe, en la que tenemos en Jesucristo. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. No te olvides nunca eso. Jesucristo es el autor y es el consumador. Y no te olvides que Él dice que veía su gozo delante de Él. Que Él se gozaba. Él veía tu salvación. Así que no aflojes. Seguí adelante. Más allá de que se levante contra vos quien sea, no importa, no te preocupes, Jehová está contigo, que se vayan con todo, que se vayan con la iglesia, que se vayan con los hermanos, que se vayan con su razón, que se vaya con todo, lo importante es que Dios se quede con vos.